Estamos en comunicación con el doctor Alfredo Enrique Cronawetter. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, Marco, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer estar en contacto contigo y para toda la audiencia que diariamente les escucha. Gracias, doctor, por atendernos. Y antes que nada, felicidades y éxitos en las funciones que ayer asumiste y juraste honrar. Como sabemos, siempre lo haces en todo lo que te predispones y en todo lo que te comprometes. Te agradezco los conceptos y voy a tratar de ponerme a la altura de las circunstancias y hacerlo humanamente y poner toda la parte de mi experticia para poder cumplir a cabalidad con la expectativa. Pues sabes que ayer tuvimos una reunión así tipo de fin de año acá de trabajo, ¿verdad? Pues queremos encarar enero de una manera que acá los compañeros, algunos tengan algún tipo de vacaciones y todos coincidíamos en algo, ¿verdad? O sea, los abogados que trabajamos acá, los periodistas que trabajan, cómo o sea, cómo sube la vara del Consejo de la Magistratura con la presencia de un abogado de la talla del doctor Enrique Coronawetter, del doctor Quique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso hablábamos de esos cruces jurídicos, ¿verdad? Sí. O de posiciones jurídicas que tenía el doctor con jueces de sentencia, con fiscales, quienes en muchas ocasiones hasta da risa o pena su actuar, ¿verdad? Pero esa misma impronta o esa misma energía la vas a utilizar en el consejo, doctor. Voy a hacer exactamente, obviamente que la función es distinta entre la litigación y el proceso de selección, pero obviamente, primero agradecerte y agradecerle a todos los compañeros, a los colegas por esa discusión, y por eso yo considero que esto antes de erigirse en una ventaja es un elemento todavía más comprometedor en cuanto a la expectativa que se puede generar. Voy a tratar de cumplir siempre con mucha humildad y sobre todo poner a la patria en primer lugar. Si hay algo que yo siempre cuestioné es la selección en cuanto a no tomar en consideración los méritos en cuanto a las capacidades operativas que tiene el futuro magistrado, fiscal o defensor público. O sea, Ujú. yo creo que en algún momento tenemos que repensar el diseño de evaluación, si es simplemente suficiente la sumatoria de puntos sobre la base de los títulos, de las documentaciones que registran exigencias académicas, o si eso hay que plasmarlo en una suerte de evaluación un poco más profunda de si el merecimiento del documento se manifiesta en los hechos con lo que expresa en cuanto a sus saberes el postulante. Ujú. Obviamente que me encuentro ya con un reglamento, voy a tratar de ajustarme a las pautas del reglamento, porque es una exigencia normativa, pero también estoy poniendo la mira en la formación futura de un reglamento que sea más exigente en las aptitudes y en las actitudes. Entonces, en ese sentido, es muy importante poner énfasis, trabajar en la construcción de lo que implica profesionalmente la carrera judicial. Yo creo que el que quiere hacer magistratura, defensoría o fiscalía debe proyectar una carrera y no es la sumatoria de años o la experiencia por el ejercicio de muchos años en el cargo lo que te da la solvencia, sino que eso es importante también, sino que además eso tiene que plasmarse desde un principio en el acceso obligatorio y de manera gratuita a una instancia de formación para que los mejores finalmente puedan concursar, y eso es la escuela judicial. Entonces yo tengo la esperanza de poder trabajar en un cuerpo colegiado en el que mi voz sea oída en toda su extensión, y obviamente vamos a discutir
y si hay puntos de vista diferentes, obviamente siempre voy a dar mis razones, pero en ese sentido yo les prometo y les garantizo que voy a ser transparente, en el sentido de expresar razonablemente el porqué de una determinada postura o decisión. Yo creo que eso es muy importante, no solamente en el momento que se transmita una sesión, sino en todo momento. O sea, cuando se hace un concurso desde el cargo de juez de paz, juez de primera instancia, miembros del Tribunal de Apelación, o sea, en todos esos ámbitos hay que tener las mismas exigencias y se debe ponderar de la misma manera como se hace para estos cargos de mayor incidencia en la política pública del Poder Judicial, como la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí, definitivamente, y solíamos charlar y decíamos, hay que instalar ciertos aspectos, ciertos criterios o ciertas posiciones que para el justiciable, para la ciudadanía, para el derecho en sí es muy importante, como por ejemplo la prescripción, a ver un poco la subsunción del hecho dentro de la norma penal. Está bien el sujeto activo, el verbo rector, el complemento de ese verbo, que también estábamos hablando con el fiscal general del Estado electo, también es una preocupación de él, porque desde su posición de camarista veía cómo procesos enteros caían, porque en realidad nunca el fiscal, ni mucho menos el juez de garantía se dieron cuenta, por ejemplo, que el sujeto activo no estaba presente en la imputación ni en la acusación presentada por el Ministerio Público, y tampoco fue visibilizada por el Tribunal de Sentencia. O sea, ese tipo de cosas es a la que vos te referís en cuanto a la actitud o la aptitud. Primero, eso es con respecto a la actitud frente al derecho, Sí. a la aptitud con P, ¿verdad? Sí. Pero cuando hablo de la actitud, que es el análisis de contexto que se debe hacer sobre cómo opera un juez, un fiscal o un defensor. Voy a ponerte un ejemplo muy puntual. Sí. Cuando hay un caso mediático y de pronto se dicta una sentencia, uno a veces se pregunta si la sentencia refleja la calidad de los hechos probados o simplemente el magistrado se sintió en cierta forma afectado por la connotación pública o la exposición mediática que tuvo el caso. También tener en cuenta a veces a qué persona se juzga. Yo suelo decir, cuando yo critico la prisión preventiva que se aplica de manera desmedida, por eso tenemos una cantidad de presos sin condena, eso es un dato muy objetivo. Yo no creo que uno tenga que empezar a discutir sobre la prisión preventiva en un caso emblemático cuando a los demás nadie abre la esfera de discusión acerca de que también están soportando una prisión preventiva que no se ajusta a los parámetros legales. ¿Me explico? No puede ser que la actitud del magistrado sea solamente en un caso puntual. Él tiene que tener la actitud de tener el valor para aplicar la ley a todo con esas aptitudes de subsumir, de entender las reglas de prescripción, las reglas de rebeldía, etcétera, etcétera. Esas reglas tiene que aplicarlas en todos los casos, independientemente de quién o quiénes puedan estar detrás de un caso o están enfrentando el caso. Y eso para mí es el valor. El valor se manifiesta con los hechos. Yo no puedo decir soy un juez valiente, yo tengo que demostrar que soy un juez valiente, que soy un juez que voy a aplicar la ley y que no voy a ser un juez inquisidor o un juez garantista según la coyuntura. Entonces, el contexto es muy importante. Otra cuestión, el magistrado tiene que estar capacitado para transmitir del modo más claro y sencillo el lenguaje jurídico plasmado en su sentencia. O sea, no puede ser que un magistrado que redactó la sentencia no pueda explicar en palabras sencillas lo que escribió en 40, 50 páginas. También señalo otra cosa, no puede ser que para mí me lleve mucho tiempo resolver una prescripción o una caducidad cuando la doctrina y la jurisprudencia, que son auxiliares para la aplicación correcta de la ley,
en cuanto al operador que debe juzgar el caso, siga insistiendo en que es un tema debatible. Hay cosas que hasta en el presente ya son cuestiones, como se dice vulgarmente, mero trámite. Pero yo no puedo entender por qué no se resuelve de manera eficazmente rápida. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que medir en cuanto a los antecedentes de la actitud que tuvo el magistrado en el desempeño de sus funciones. Entonces, yo creo que esos componentes también hay que incorporar en algún momento entre las exigencias para la evaluación de los aspirantes a cualquier cargo en el Poder Judicial y que pasen por el filtro del Consejo de la Magistratura. Claro, porque nosotros tenemos ese discurso y conste que la apreciamos mucho y es amiga mía, la doctora María Esther Roa y la abogada Aide Vera, ¿verdad? Aide Vera. Que siempre están en un circuito a ver, un poco, de estar dentro de lo que nosotros acá llamamos la tribuna o el barra brava, que por una cuestión que parecería ser que tiene los condimentos de un hecho típico, antijurídico, reprochable y por ende punible, están empujando, y cuando vemos del otro lado que un magistrado, un juez, un camarista se desploma ante esa presión, nosotros decimos que ese juez o ese camarista no es valiente y debería dar un paso al costado, ¿verdad? O sea, creo que coincidimos perfectamente que es lo que, no sé, un caso Lo único nomás que yo te interrumpo y quiero decir es que a mí me parece legítimo lo que hagan sí, otros claro, colegas, otros. Claro, O sea, claro. El problema no es con el que te está reclamando, ¿me explico? El Sí, problema sí, es categórico. con el que debe aplicar, porque hay unas cualidades que supuestamente adornan la figura de ese magistrado o fiscal. Eso es lo que yo creo que nos está ponderando. Sí, entonces, más sí, allá, a mí vos me podés venir a decir de todo, pero finalmente yo tengo que resolver como magistrado, independientemente de lo que vos pienses. Y si vos tenés a eso, entonces ahí yo coincido contigo, entonces te falta lo que se llama la actitud. Y eso forma parte de la experticia y forma parte del concepto amplio de idoneidad cuando uno habla de lo que juzgamos es la capacitación por competencia. O sea, yo tengo que tener la competencia, no en sentido de reglas de competencia, sino la competencia amplia de comprender que no solamente debo conocer el derecho, sino que debo saber aplicar y debo tener el valor para aplicar en determinados contextos que puedan ser incluso negativos a lo que vos decidas. Claro, porque acá siempre usamos como ejemplo concreto y digo yo, de estos ejemplos, una fiscal que se caracteriza o se caracterizó en un momento dado por pedir prisión preventiva a personas contra personas que tentativa de hurto de 1 kilo de carne en un local comercial conocido, ¿verdad? Entonces, a 3 personas en tres momentos distintos, en 3 hechos diferentes, prisión preventiva. Y nosotros decimos, ¿cómo vas a pedir eso? Y después está el famoso caso que yo incluso acá discutí con el José Agustín Fernández, donde él me decía, pero todo el mundo se enteró del caso. Doctor, pero todo el mundo se enteró del caso, ni es una posición de Esther Roa. Pero decímena, desgranámena. Existe acá el tipo penal que vos estás diciendo, y en este caso era el tráfico de influencia. Y no, pero eso, no sé. Acá todo el mundo vio lo que pasó, pero eso no es la respuesta de un magistrado, doctor. Y sí, en realidad yo creo que lo más importante que yo quiero destacar es que esas son cuestiones que deben ser en algún momento objeto de ponderación. Sí, categórico. Yo no creo que baste solamente con que vos me puedas presentar tus documentos, eso es muy importante, pero yo insisto, en este concurso que ahora tenemos, que es para ministro de la Corte Suprema de Justicia, hay un reglamento, y obviamente yo soy el primero en que me enseña el reglamento y a eso me voy a ajustar. Pero sí yo te quiero señalar algo que por lo menos en lo personal voy a tratar dentro de lo humildemente posible cumplir, que son las pautas y las etapas. Hay una primera etapa que es la puntuación sobre la documentación que acredita los títulos. Después hay una segunda etapa que es el de la evaluación, que son los exámenes de conocimiento. Sí. Y finalmente está la ponderación general, que tiene una puntuación de 21 puntos, creo que de 20 puntos todo. De 20, pero, sí. De mayor puntaje. Bueno, el tema es que en ese contexto tendría yo que
ponerme a evaluar, y tenemos tiempo para eso, si voy a introducir aspectos que ya fueron evaluados, porque yo puedo caer en la doble ponderación, y ustedes saben perfectamente que en cualquier institución de la ciencia jurídica la doble ponderación afecta al principio de legalidad. Me explico mejor. Si yo mañana digo que opto por el candidato C para integrarlo a una terna frente a los otros candidatos, y pongo como elemento de ponderación integral sus títulos obtenidos en posgrados en el exterior por A, B, C circunstancias, la pregunta que yo me hago, yo no estoy ponderando de vuelta lo que ya fue ponderado. ¿Me explico? Sí. Entonces, la pregunta es, cuando yo voy a hacer esa evaluación de los 20 puntos, yo tengo que encontrar unas razones distintas por las cuales integralmente con todos esos datos que ya fueron objeto de evaluación preliminar, ¿por qué yo le doy mayor puntaje al candidato 8 frente al candidato 7, 6, 5, 4, 1, 25, 27? ¿Me explico? Entonces, a eso voy a apuntar en este concurso puntual. Obviamente, después voy a proponer alguna pauta objetiva desde mi humilde punto de vista de lo que tendríamos que hacer para evitar lo que se llama la doble ponderación. Sí, porque en realidad justo inaugurar tu cargo tu instalación dentro del Consejo de la Magistratura con nada más y nada menos que elegir la terna para un ministro de la Corte. Realmente es un desafío bastante. Discúlpame, creo que estás con otro colega y no le saludé. Sí, Mauricio Lejarraga. Mauricio. Muy buenos días, doctor, y felicitaciones por la designación. Te agradezco, Mauricio, discúlpame, no sabía que estaban entre dos. Está calladísimo, acá calladito, escuchando y anotando todo lo que está diciendo. Definitivamente, del caso de la terna que va a reemplazar al ministro Fretes, las reglas de juego ya están. Sí. Eso no se pueden cambiar. Ahora sí, algunos que otros elementos sí se puede introducir, por ejemplo, en esa charla que tiene el consejero con el candidato. Y ahí se le puede ir preguntando cuestiones puntuales, o por qué uno pensó así, o por qué uno pensó así, o por qué no construyó bien esto o aquello, ¿verdad? Ahí sí se puede utilizar eso ya, doctor. Claro, yo te quiero señalar algo. Normalmente, ¿qué se hace en estos casos? Ese ejemplo que das, ¿qué se hace en otros países? En España o en Costa Rica, en la Argentina misma, vos le entregás un cuestionario, no cuestionario sencillo, sino un cuestionario de tópicos sobre los cuales es fundamental la evaluación a los efectos de saber las aptitudes y las actitudes. O sea, tenés un catálogo que pueden ser, por ejemplo, en España he visto que ayer me notificaron, porque yo estoy inscrito, que hay un catálogo para auxiliares de justicia de 250 preguntas y temas que van a ser objeto de evaluación oral de los postulantes. Entonces, yo lo que voy a tratar es de sacar unos temas básicos, y eso yo lo voy a poner, o sea, no es que yo lo voy a hacer como una cascarilla de trampa para algún postulante, lo tengo que hacer para todos, ¿me explico? Entonces, sí. Voy a tratar de ver si puedo elaborar un cuestionario, y el día que tenga que existir, que se dé, esa diligencia, yo pueda tener primero el cabal conocimiento que todos están notificados de eso, y que sobre esas cosas se le podrían, por lo menos yo le podría interrogar para mi evaluación global. Sí, demasiado importante sería eso, doctor, realmente, y que otra vez tengamos una terna incuestionable y que la ciudadanía aplauda, ¿verdad? Claro, ese es el objetivo. De hecho, más allá de todo, porque hay una cosa también, te cuento, siempre en una disputa por un concurso hay gente que queda afectada. Sí. O sea, generalmente dice, yo no fui elegido porque no soy el candidato X. Es cierto, pueden haber esas circunstancias, pero el problema es que vos tenés que elegir la terna, ¿no? Entonces, más allá de que pueda gustar o no, lo importante es que la terna sea legitimada
desde el punto de vista del fundamento y la razón. O sea, yo tengo que dar un fundamento razonado del por qué considero que los tres finalmente que forman la terna son los mejores frente a todos los postulantes. Y esa es por lo menos la misión más importante que me propongo. Por eso cuando ayer fui abordado por otros colegas tuyos dije, voy a dar si hay que poner la cara para explicar por qué opté por determinados postulantes, lo voy a hacer de manera transparente y explicando fundadamente por qué. Esa es la principal misión que en este contexto puntual me estoy autoimponiendo. Doctor, y atendiendo a esta desafiante bienvenida que tiene su persona en el Consejo de la Magistratura, bajo su percepción, o usted, por ejemplo, ¿qué considera como un perfil idóneo para un ministro de Corte a la hora de realizar una selección? Yo creo que es muy importante la experiencia y esa experiencia tiene que ser medida por lo menos con la actividad que realizó en el ámbito profesional, en el ámbito de la docencia también. Y el que ya está haciendo, el que es magistrado también puede hacer objeto de evaluación con respecto al contenido de sus resoluciones. Y eso es una tarea que debe hacer el propio evaluador. Y aparte de eso, tiene que ser una persona que tenga un discurso solvente que se ajuste a las exigencias constitucionales del modelo republicano. O sea, que conozca derecho, que sepa aplicar las instituciones del derecho, que conozca el contexto en el que va a aplicar y fundamentalmente que tenga una capacidad de tener esa visión multidisciplinaria de las ciencias sociales. O sea, no basta con saber derecho, sino que tiene que saber estadísticas, tiene que saber algo de psicología, algo de sociología. No te estoy diciendo que tiene que ser una persona multifacética en cuanto a los saberes, pero sí tiene que tener esa apertura mental para poder introducir esas diferencias que se dan en estos tiempos. Hoy hay una cultura de la instantaneidad, donde todos quieren rápidos los resultados, quieren rápida la información, y en ese contexto yo creo que el magistrado tiene que también tener esa capacidad, esa experticia de resolver rápido y de dar una respuesta rápida a temas puntuales. Entonces, eso solamente se puede lograr conociendo algunas ciencias que forman parte, o algunas disciplinas, mejor dicho, que forman parte de las ciencias sociales. Hay gente que no le da importancia a la filosofía. Yo creo que la filosofía a veces te resuelve muchas cuestiones de interpretación. Ayer mismo estuve evaluando una decisión que emitió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con el tema de cambio de nombre. Bueno, ver esas variables en cuanto a la aplicación del derecho internacional vigente, lo que se llama la convencionalidad, ver si se puede ir un poco más allá de lo que tradicionalmente se aplica, de manera a que podamos cumplir con la pauta de un progreso científico en el ámbito jurídico. Entonces yo creo que un magistrado tiene que estar, y ni qué decir para la máxima instancia, tiene que tener esas habilidades. No solamente contestarme en términos formales, sino contestarme también sobre la parte sustancial. Uno quiere saber por qué una determinada conducta es delito. Ahora vos me tenés que explicar cuál es el razonamiento que aplicaste conforme a la doctrina para llegar a esa conclusión. Entonces, esas son las cosas que debe tener, esos son los requisitos que a mi modesto modo de ver debe reunir una persona que se postule a la Corte. Y fundamentalmente una amplitud, amplitud mental. Por algo tenemos nosotros sociología en el primer curso de la Facultad de Derecho que lastimosamente no se le da mucha importancia. Pero cuál importante es para que uno tenga la temperatura de la sociedad, de lo que realmente el pueblo o la ciudadanía está queriendo desde sus autoridades, ¿verdad? Ayer ese fallo de autor es riquísimo, es el que vos estás mencionando. Hay 2 ministros de la Corte que ya se muestran aperturistas y ya no piensan ya desde la óptica muy, un poco antigua o cerrada. Formalista. Sí, se abrieron un poco y dicen, por más que nosotros no podamos hacer esa consulta, nosotros decimos que ese artículo es inconstitucional.
O sea, Claro. atenta contra... O sea, le abre una... Ese fallo abre una compuerta que hace muchísimo tiempo muchos estamos queriendo que se abra. Claro, y yo creo que a eso tiene que apuntar. Por ejemplo, te señalo algunas pautas. La parte convencional, nosotros como país somos signatarios no solamente de la convención, sino de la Corte Interamericana. Ujú. Y nosotros tenemos el deber de aplicar las sugerencias que vienen de la Corte Interamericana. Entonces yo no es que yo no necesito que el candidato me recite lo que dice el fallo de la Corte Interamericana, sino tendría que plantearle un caso en el que él encuentre algún tipo de conflictividad entre el derecho interno y el pacto. Entonces cuando el magistrado, el postulante me diga a mí, mira, yo creo que el 137 no da pie a esto, me tiene que explicar fundadamente por qué no se puede abrir la pauta del 137 frente al reconocimiento expreso que hacemos nosotros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son cosas que tenemos que ir trabajando, pero que son importantes, a mi modesto modo de ver, que van a permitir que tengamos, a medida que avanza el tiempo, una Corte que está progresando y se está ajustando a las pautas de cambios que se dan en otros países con respecto al derecho. Y no estoy hablando acá de cosas demasiado novedosas, estoy hablando de aplicar simplemente los precedentes de la Corte Interamericana. Si vos mirás algunos precedentes, a veces cuando a mí me hablan del debido proceso, por ejemplo, ahí dicen, no hay una definición precisa a nivel local del debido proceso, pero si vos mirás fallos de la Corte Interamericana, ellos te explican todo lo que implica el debido proceso. Y eso enriquece el discurso acerca de si estamos frente a la violación de una garantía o en realidad es una superficialidad lo que plantea el litigante acerca de la supuesta violación de una garantía. Entonces, eso enriquece el discurso, enriquece la discusión jurídica y, por supuesto, mejora la calidad de las decisiones y transmite un mensaje claro de que, como manda la Constitución, los más idóneos están en la máxima instancia judicial. Categórico. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, vamos a seguir en contacto porque hay mucho trabajo. Sí, les agradezco y si hay algo que ustedes consideran de que está mal de mi parte, yo estoy abierto a la discusión y siempre, obviamente, como yo dije ayer también, estas son situaciones circunstanciales. Yo no tengo apego al cargo y si por alguna circunstancia yo tengo que dejar, no tengo problema en volver lo que yo siempre hice, que es la profesión. Sí, categórico. Muchísimas gracias, doctor. Éxitos. Gracias, felices fiestas, feliz 2023 para todos. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Enrique Alfredo Cronahuete. Alfredo Enrique Cronahuete. Vaya nota, ¿eh? Magistral, no te diría. Nos regaló ¿Te casi gustó? media hora. ¿Te gustó, veo? Sí. A mí también me gustó, che.